Parte 8. 8 horas después de salir del santuario, y 6 desde la separación con Garfield. Subaru llegó a la mansión Roswell, justo antes de la puesta de sol. Estarás realmente bien sin mí allí contigo. Otto habló con una voz preocupada y tenue del dragón. El carruaje se detuvo en Erland Village. Ahora que los refugiados habían sido transportados de forma segura de vuelta al pueblo, Otto y Subaru vieron cómo estallaban reuniones conmovedoras entre los miembros de la familia que habían sido separados temporalmente. Otto sin duda mantenía su voz baja porque no quería interrumpir las reuniones. Sí. Volveré a la mansión solo por ahora. Si nada pasa, te enviaré mis pensamientos inmediatamente, así que conéctate conmigo después de conseguir eso, ¿ok? Señor Natsuki, tiene tantas distracciones, que me preocupa aceptar tus valiosos pensamientos podría dejarte en una situación desesperada. Estoy bromeando, pero déjame hablar en serio. Si estás tratando de ser considerado hacia mí, entonces, no diré que eso es completamente inexacto, pero... Tú eres mi seguro. Cuando Subaru se rascó la mejilla y dijo esas palabras, Otto se inclinó su cabeza y preguntó, ¿seguro? Asintiendo con la cabeza hacia él, Subaru explicó, por lo menos, eres la única persona aquí que conoce nuestras circunstancias. Si crees que algo realmente me pasó, yo quiero que evites hacer cualquier locura y que informes del santuario. Preferiría no hablar de esas cosas, aunque sea solo en ese caso, pero... Bueno, ya que usted es el señor mercader confiable de nuestra tripulación, yo cuento contigo. Sí, déjalo. Espera, ¿desde cuándo me has metido arbitrariamente en tu facción? Cuando Otto se puso chillón al serle confiado un trabajo que no recordó aceptar, Subaru forzó una sonrisa y salió del pueblo. A horcajadas sobre patlas, corrió como el viento por el camino del pueblo a la mansión. ¿Qué? ¿Estás preocupado por mí? No pasa nada. No voy a causarte ningún problema. Cuando llegaron a la puerta de entrada, Subaru se bajó de la espalda de Patlas y le frotó la punta de la nariz. Su dragón de tierra favorito respondió con un gesto animado, frotándolo con su cabeza, y acompañó a Subaru en su camino hacia el vestíbulo de la mansión. El día se había alargado hasta el anochecer. El sol anaranjado brillaba en la casa solariega de Roswell, situada entre las montañas. Poco a poco, sintió la noche acercándose desde el cielo hacia el este. Primero, la puerta número 1. Subaru dijo esas palabras mientras estaba de pie ante las puertas y puso su mano en la aldaba. Respirando profundamente, golpeó fuertemente anunciando la llegada de un invitado a todos los que están dentro del edificio. Durante un tiempo, esperó una respuesta desde el interior, pero... La puerta número 1, no sirve. Procediendo a la puerta número 2, cuando los sirvientes supuestamente presentes no respondieron, Subaru suprimió un suspiro mientras presionaba suavemente su mano contra las puertas. Cuando aplicó un poco de presión, descubrió que habían sido descuidadamente dejadas sin cerrar. Sin mucha dificultad, se deslizó a través de la brecha entre las puertas y traspasó la mansión. El preocupado aliento que desprende el dragón de tierra al final, un momento antes de que las puertas lo separaran, pesaba mucho en el corazón de Subaru. Acercándose, Subaru volteó sus ojos hacia el interior de la mansión que no había visto en 3 días. Por lo menos, el amplio vestíbulo de entrada estaba tranquilo, sin señales de que alguien se acercara a él. Las palabras que Ram había compartido antes de su partida se elevaron abruptamente de la parte de atrás de su mente. Si Frederica tenía mala voluntad, no había duda de que ya se ha ido de la mansión. Si el peor caso era que Frederica se hubiera ido a algún lugar, él no le importaba. El problema era, ya sea que se haya ido sola, o se haya llevado a Petra y Ren con ella. No se emocionó con ninguna de las dos posibilidades, pero especialmente no quiere pensar en lo último. Tenía el pañuelo en su muñeca y el cristal que Garfield le había confiado. Confiar en la presencia de esas dos cosas, avanzó, entrando más en la mansión. Sus cejas se arrugaron ante su sentido de la premonición. Subaru estaban a punto de llamar a los ocupantes en voz alta. Sin la vista de la gente que debería haber estado allí, los pasillos de la mansión familiar se sentían como un territorio desconocido. Cuando Subaru entró en el pasillo del ala principal y se asomó dentro, estaba saludado por una visión extraña. Por lo que él podía ver, cada puerta del pasillo había sido abierta. No parece que alguien haya hecho esto para ventilar el lugar, por lo que Subaru podía decir, solo las puertas habían sido abiertas de par en par, no había ninguna señal de que alguien hubiera tocado las ventanas. Todas las habitaciones estaban impecablemente ordenadas. Aunque eso sirvió como prueba de las capacidades de Frederica y Petra como los sirvientes, el orden vacío arañó dolorosamente el pecho de Subaru. Algo estaba mal. Algo se sentía mal. Algo estaba muy antinatural. Una sensación detestable, una timidez asquerosa se deslizó dentro del cuerpo de Subaru. Con una respiración profunda y una mano en el pecho, lo mantuvo en jaque por la fuerza.
Ya se había dado cuenta de que se trataba de una extraña situación de emergencia. Después de las muchas situaciones peligrosas en las que se había encontrado, los instintos de supervivencia de Subaru estaban sonando fuerte y claro, había algún tipo de asunto allí en la mansión. Si hubiera seguido su juicio inicial, Subaru habría abandonado inmediatamente la mansión y reunirse con Otto. El mejor plan era contarles a sus aliados la extraña ocurrencia en la mansión, así que podrían idear una forma de abordarlo. Si la mansión no hubiera contenido tanta gente que quisiera salvar dentro de sus muros, eso es exactamente lo que habría hecho. Entendió que era imprudente e irracional. Aún así, tenía que ser claro. Subaru no sabía cuánto tiempo tardaría en volver aquí con los aliados. Cuanto más tiempo pasaba, mayor era la posibilidad de que las chicas dentro de la mansión se alejarían enérgicamente. No podía pesarlos a todos en una escala. Simplemente no pudo. ¿A quién poner primero? Agarrando el pañuelo en su muñeca, como para asegurarse de que todavía estaba allí, el cerebro de Subaru se agitó y giró lo suficiente como para ponerlo a hervir. La gente de la mansión se relacionó con Subaru de alguna manera numerada 4, todas chicas. Entre ellas, Frederica era la de menor prioridad. En el momento, no estaba claro para Subaru dónde estaba. Además, ella probablemente poseía capacidades de combate. Si alguno de ellos podía lidiar con problemas a medida que surgían, era ella. Cuando Subaru dio un paso adelante con rodillas temblorosas y vacilantes, él se dio cuenta de que sí tenía que repasarlas una por una y decidir a quién tuvo que revisar primero, luego solo pudo pensar en Rem. Tenía cualquier cantidad de excusas que podía citar. Dormido e inmóvil, Rem estaba completamente indefenso. Con su existencia olvidada, no había forma de estar seguro del valor que tenía un enemigo potencial, así que no podía dejarla sola, en su propia habitación. Tenía que estar dormida. No había razón para que se hubiera movido. Rem debería estar durmiendo en la misma habitación en ese mismo momento. Con tantas condiciones amontonadas, no era natural que él comprobara primero a ella. Subaru repitió excusas innecesarias una y otra vez dentro de su cabeza mientras se dirigía al ala este de la mansión, donde el dormitorio de Rem estaba localizado. Su respiración desordenada al convulsionar sus pulmones, se agarró el pecho mientras su corazón, que latía a todo volumen, protestaba preocupado. Abusó de sus rodillas con pasos rápidos y tambaleantes mientras se apresuraba cuidadosamente para alcanzar la anomalía. A lo largo del camino, todas las puertas del ala principal fueron abiertas. Esto continuó en el ala este, permaneciendo igual cuando llegó al piso que contenía el dormitorio de Rem. La habitación de Rem estaba al final del pasillo. Las puertas de cada habitación antes de que permaneciera abierto. Mierda. Rem, chasqueando su propia lengua mientras subía las escaleras, Subaru corrió hacia el fondo del corredor. El color del sol del atardecer llenó densamente el pasillo a través de las ventanas. Algún tipo de aroma dulce se mezcló con el aire sereno. Respirando con fuerza, el propio cuerpo de Subaru se tiñó de naranja mientras se aceleraba sus pasos irregulares. Su corazón late más fuerte y más rápido, enviando dolorosas pulsaciones y una sensación que no podía describir las carreras a través de sus ojos. El horror se apoderó de él, que se inmiscuyen en su cerebro y lo dejan capaz de pensar en una sola cosa. Tenía que averiguar si Rem estaba a salvo. WHO. Mientras los pensamientos de Subaru corrían, sus pies de repente tropezaron con dos habitaciones que no están a la altura de su destino. El pecho de Subaru se estrelló contra el piso del corredor, dejándolo apretando los dientes a su propia locura. Apretando el puño que había caído sobre la alfombra, inclinó la cabeza y volvió a sus sentidos. Sus pies se habían enganchado en algo. Eso es lo que le había hecho tropezar. Se había centrado únicamente en las puertas de las habitaciones que había estado pasando cuando algo delgado a sus pies le había hecho caer. Con todo teñido con la brillante luz del sol poniente, fue difícil de decir cuál había sido su color original. Pero la cosa era delgada y larga, extendiéndose sin interrupción, y cuando los ojos de Subaru lo siguieron hasta su punto final y se dio cuenta de dónde venía. No era un gran misterio, simplemente se había caído del lado de la rotura del abdomen de Subaru. El flanco derecho de su chándal había sido cortado. Ahí fue donde los intestinos amarillos se habían desplomado, una gran cantidad de sangre se estaba acumulando debajo de él. No estaba seguro de si su pie derecho había tropezado con su intestino delgado o grueso, pero de cualquier manera, sus entrañas habían sido expulsadas, aparentemente aferrándose a su propietario, Ogu. En el momento en que confirmó este hecho, su garganta fue bloqueada por un aumento de sangre, y el mundo se tiñó de color carmesí. Sus dedos temblorosos trataron de volver a meter las tripas que se derramaban debido a la presión ejercida por su vientre, pero no tenía la fuerza. Entonces sus rodillas también fallaron, y antes de darse cuenta, él había caído hacia adelante sobre la alfombra. No sabía lo que había pasado.
Solo que su vientre había sido fatalmente acuchillado. ¿Te lo dije? ¿No? Te lo prometí, ¿no es así? De repente, hubo una voz, directamente adelante, desde la dirección que la cabeza caída de Subaru señalaba. Alguien estaba hablando con él. No podía levantar la cara. Su conciencia se estaba drenando con sus órganos, mezclándose con la sangre que corre y extendiéndose finamente a través del piso. Subaru gorgoteó desesperadamente, como si tratara de aferrarse a un mundo que se estaba volviendo más distante. Se acabó, proclamaron sus instintos. Él entendió eso, pero en algún lugar de su corazón, Subaru rechazó morir por nada. No se había acabado, no podía acabar, no hasta que ganara algo, obtuvo algo. Si no regresó con algo, cualquier cosa, algo. Había un eco agudo de zapatos golpeando el suelo. A una figura sombría estaba en el pasillo, teñida de carmesí desde la primavera de sangre fresca. Llevaba un traje negro en su esbelto físico. Su pelo largo y negro fue atado en una triple trenza. Adorablemente, con una mirada coqueta, ella miró hacia abajo en sus últimos momentos. Cuando sintió esas cosas, junto con la sensación de tener su corte en el vientre, Subaru lo entendió. ¿Por qué? ¿Estás aquí? Enfrente de la habitación de Rem, le dije que cuidara sus intestinos hasta la próxima vez que nosotros nos encontráramos. Era una declaración de amor que se había extraviado, el afecto puro de una asesina que nadie más podía entender. A medida que la conciencia de Subaru Natsuki se hacía más confusa, eso era lo único que rozó la punta de los dedos de su alma. Nebuloso, nebuloso, nebuloso. Nebuloso, oscuro, oscuro. Y finalmente, todo se desvaneció. Fue el final. Y entonces, empezaron de nuevo. El telón del cuarto bucle de Subaru Natsuki se había levantado. Fin. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.